y a ver si luego se incorporan otros compañeros de ustedes. Bueno, vamos a continuar con la temática que teníamos ayer para continuar un poco explicando estos conceptos y recapitulando un poco. En un espacio de tiempo para un proyecto de 5 años, planificado el día de hoy o el año cero, aunque en proyectos de desarrollo no se utiliza ese término de año cero, ese término se utiliza más para proyectos de inversión. ¿Qué es un proyecto de inversión? Un proyecto en el que usted lo que busca es ganar dinero. Y un proyecto de desarrollo lo que usted busca es generar un beneficio común de tipo social, por lo general, o ambiental, o económico, para un barrio, una colonia o un municipio. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, que eso se lo voy a comentar luego, ese va a tener una finalidad específica. Entonces, mencionábamos que planifico un proyecto a 5 años y en estos 5 años yo tengo que definir en el año 2021 o el día de hoy qué es lo que yo quiero hacer con ese proyecto, qué quiero realizar. Entonces empiezo a plantear el tema, pero antes del tema la idea, el tema, los objetivos de tipo general y específicos, y voy armando la columna vertebral del proyecto. Cuando ya tengo los objetivos específicos, defino los resultados para cada objetivo específico y luego qué actividades voy a hacer para cumplir ese resultado. Recordemos, cada resultado tiene sus propias actividades que ayudan a su cumplimiento. En este caso tenemos un objetivo específico que tiene 2 resultados y cada resultado, en el caso del resultado 1, tiene 3 actividades. Yo debería hacer estas 3 actividades para alcanzar este resultado. En el caso del resultado 2, yo debería ejecutar estas 4 actividades para alcanzar este resultado. Entonces, yo en esta etapa planifico todo eso, objetivos general y específico, como lo mencioné, resultados por objetivo y actividades por objetivo. Y las actividades que vayan adjuntas o que vayan enlazadas con un cronograma y un presupuesto. Este es el planteamiento de la columna vertebral principal de un proyecto de desarrollo. ¿Okay? Cuando usted le digan, tiene que escribir un proyecto, usted mentalícese que nace de una idea, un tema, unos objetivos, unos resultados a alcanzar y unas actividades que pueden ser por resultado. No es la misma estructura de un proyecto de investigación que de un proyecto de desarrollo. ¿Okay? Porque las finalidades son diferentes. Entonces, este proyecto está planteado a 5 años. Entonces, en cada uno de los años, yo tengo que desarrollar actividades para alcanzar los resultados. Y a su vez, ese resultado me va a ayudar a alcanzar el objetivo. Porque cada resultado está debajo de un objetivo específico. Entonces, lo que yo ejecuto en cada año, por ejemplo, el año 0 inicia aquí y termina aquí en diciembre del 2021. Lo que yo ejecuto en este trayecto, más o menos, si yo lo dibujo, desde enero a diciembre, durante este trayecto ahí ejecuto actividades. Y en el año 2 igual.
Durante este trayecto yo ejecuto actividades. Y así lo hago para cada uno de los años. En el año 3, 4, esto lo estoy haciendo más pequeño solo para que calcen con los números, pero en teoría deberían de ser, todos deberían tener el mismo tamaño. ¿Okay? Entonces, definido en el tiempo, este trayecto de 12 meses, en ese trayecto yo voy a ejecutar estas actividades. Y así sucesivamente, en este trayecto de 12 meses, las siguientes actividades del año 2, del año 3, del año 4 y del año 5. El proyecto dura 5 años. Ahora bien, ¿cuál es el comportamiento de ese proyecto a lo largo del tiempo? Yo, a ver si puedo hacer esto. Yo quería agrupar esto, pero es un poco... Permítanme. Ahí está. Si yo muevo esto un poco más abajo y yo dibujo una línea del proyecto de cómo se comportaría de hoy a lo largo del tiempo, entonces voy a dibujar dos líneas mejor para que lo entendamos. A ver esto. Bueno, así. Voy a dibujar una línea de qué sucedería hipotéticamente si no existiese un proyecto. Entonces, más o menos en el año 0, si no hago un proyecto, el desarrollo de ese sitio puede ser más o menos así. ¿Ok? Repito, si no hay proyecto, a ver, el desarrollo de este proyecto puede ser más o menos así. Esto vendría a ser, y lo voy a poner aquí, algo que se llama sin proyecto. O sea, ¿cuál es la realidad de una comunidad sin proyecto? Sin proyecto. El comportamiento sería así. No hay mucho que hacer, se hace lo que se puede, y esa es la realidad de mi comunidad sin un proyecto X. Cuando digo proyecto X, me refiero a un proyecto en el área de salud, en el área social, en el área cultural, en el área ambiental, cualquiera. Ahora, cuando yo ejecuto un proyecto, que tengo fondos, que lo diseño en el año 0 y lo ejecuto, ese proyecto puede tener este comportamiento. El mismo, pero de esta manera. Entonces, se ve una diferencia entre un crecimiento sin proyecto, por llamarlo de alguna manera, y lo que sucedería con proyecto. Entonces, todo este espacio, chicos, que está aquí, entre la acción sin proyecto y con proyecto, a ver, todo este espacio que ustedes ven aquí, estoy más o menos dibujando,
Eso le podríamos llamar el impacto generado por mi proyecto. Repito, lo voy a poner en verde. Ese sería el impacto que se genera en una determinada comunidad al ejecutar un proyecto. Y ese impacto lo voy a dibujar aquí. Y le voy a poner aquí impacto. Impacto del proyecto. Ahí está. Esto es el impacto del proyecto. Entonces, que sea del mismo color que lo que estoy tratando de explicar. Entonces, esto es lo que marca la diferencia entre tener un proyecto o no tener nada en una comunidad. Siempre se va a generar un impacto. Ahora bien, este impacto puede tener dos connotaciones. Pueden ser impactos positivos, pueden ser impactos negativos. Repito, pueden ser impactos positivos, pueden ser impactos negativos. Entonces, con esto quiero que sepan que al hacer un proyecto, no todo lo que se genere, que es esto, como impacto, va a ser siempre positivo. No necesariamente es así. ¿Okay? Hay proyectos que también generan impactos negativos. Por ejemplo, si tengo un proyecto de viviendas en una comunidad X y yo no hago un estudio de la geología del suelo, de la cantidad de precipitación o lluvias que caen en ese sitio cada año, si la tierra es movediza o no, si hay deslizamientos o no. Si yo no hago ese estudio, que es como un estudio del impacto ambiental que va a causar ese proyecto, y esas casas se caen, imagínense que la casa hecha y se caiga, eso es un impacto negativo. Entonces, no todo, con esto les quiero decir que no todo lo que ustedes hagan en el proyecto o no todos los impactos del proyecto van a ser positivos. También podríamos tener impactos negativos. Entonces debemos de tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque esa es parte de nuestra planificación. Ahora, pueden haber impactos positivos. Si yo hago un proyecto de viviendas, un gran impacto es que yo mejoro la calidad de vida de la gente. Las familias tienen su propia casa, viven en mejores condiciones. Entonces, eso es como un punto de partida bastante importante porque en nuestro país hay muchas familias, principalmente en la zona rural, que no tienen ingresos para poder comprar un terreno y para luego hacer una casa. Entonces, eso es como, ustedes lo sabrán, eso es un proyecto de vida familiar, el hecho de tener tu propia casa, que nos podemos tardar 20, 30 años en una hipoteca con un banco para poder obtener ese resultado. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, el impacto es positivo. Si la gente vive en casas, no sé, como las casas garífunas, que son paredes de caña brava y techo de hoja de coco o de palmeras, pues pasarte una casa de concreto y un techo de zinc, obviamente eso genera un impacto positivo. Ahora, también hay que considerar en cada proyecto los impactos negativos, pero siempre
Me gustaría que supieran esto, que siempre en un proyecto se busca resaltar estos impactos. ¿Cuáles son los impactos positivos? Siempre digo, se capacitaron tantas personas, se crearon tantas microempresas para emprender en diferentes áreas, se realizaron tantas giras para intercambio de experiencias, se fundó una cooperativa que va a dar préstamos. Entonces todo eso es positivo, pero también hay cosas negativas. Por ejemplo, hablando de la cooperativa, usted puede fundar una cooperativa comunitaria, que vamos a ver si traemos una experiencia a la clase, en la que a la comunidad le donen un capital semilla de dinero para que lo empiece a prestar con gente de la comunidad y que cobre intereses bajos en torno a un 2-3%, ¿ok? Anual o mensual. Entonces, si usted compara ese tipo de tasa con lo que presta un banco, que es más del 20%, obviamente hay un impacto positivo porque la gente puede acceder a esos fondos. No necesita aval, no necesita tanto trámite en el banco, tanto estudio financiero, porque si una persona de una comunidad va a un banco, lo más seguro es que no califique para que le den un préstamo. Entonces ese impacto es positivo, ¿ok? Yo le presto dinero con la cooperativa a Pedro y Pedro tiene la obligación moral de pagarme, pero Pedro no me da a mí una garantía. Entonces no hay una certeza de que Pedro devuelve el dinero. Y si no le devuelve, ¿qué le hago a Pedro? ¿Le quito el dinero? ¿Le quito el emprendimiento? ¿Lo mato ya en última instancia? Eso sería un caso extremo. Entonces, eso de no pagar, pues genera primero enemistades, ruptura de la cohesión social y, por qué no decir, muertes o la pérdida del capital semilla. Entonces, si se fijan, también hay impactos negativos a considerar. Ahora bien, repito, lo que prevalece casi siempre son los impactos positivos. En tela, por ejemplo, se discute mucho por qué no hay maquilas aquí. ¿Por qué no hay maquilas en tela? ¿Por qué no hay grandes cadenas de restaurantes en tela? Bueno, sabemos que el gran impacto positivo es que van a generar fuentes de empleo. Pero ¿cuáles son los impactos negativos? Va a venir gente de otros lados que no conocemos, no sabemos quién es. Se va a aumentar la delincuencia seguramente. Van a incrementar las muertes, los robos, posiblemente las enfermedades. Entonces, todo eso hay que considerarlo al momento de realizar un proyecto. ¿Dónde lo considero? En el año cero. Antes. Con ese ejemplo de las casas que les comento, que las casas se caen porque están construidas en zonas no adecuadas, eso pues para una familia significa perder todo, ¿no? Pues imagínense el impacto de una familia que le regalaron una casa. Bueno, si te la regalan no hay problema, pero si te toca a ti estar 20 años pagándola, que tu casa se destruya en una lluvia, eso es terrible. Y luego vas al banco y no te solucione nada, pues ya me dirán ustedes que cómo lo puede estar pasando esta familia. Entonces hay que tener en cuenta que al ejecutar un proyecto que es esta línea roja, a lo largo del tiempo, en este caso 5 años, voy a generar algo que se llama impacto. Y es esto que veo aquí en verde. Entonces, ese comportamiento que nace del punto cero y que va aumentando, y que durante el año 2 y 3 y 3.5 y 4, por ejemplo, en esta zona, es donde el proyecto está ya despegando o está en su máximo apogeo, desarrollando ¿qué? Actividades. Y al final del proyecto
si estoy hablando de cerrar el proyecto, es posible que esta gráfica tenga un comportamiento como este lado izquierdo y baje. Aquí. Ya no tengo personal para ejecutar actividades porque ya las hice, o la mayoría. Solo se queda el gerente, el administrador y algún que otro personal, y ya estoy cerrando el proyecto. Entonces puede que ese comportamiento sea como una media luna. ¿Okay? Ahora, ¿dónde mido la sostenibilidad de este proyecto? Aquí, al final del año 5. ¿Va a tener sostenibilidad o no va a tener sostenibilidad? ¿De qué depende la sostenibilidad? De que yo en la gente durante todos estos años haya creado conciencia, capacidades instaladas, es un término que se usa mucho. Una capacidad instalada es crear condiciones, fomentar la educación y que las personas se vayan haciendo responsables del proyecto una vez que ya no hayan fondos. Entonces, si yo he generado durante estos 5 años una capacidad instalada, tengo la gente organizada, la gente se ha involucrado en todos los procesos del proyecto y tiene claro lo que hay que hacer después de este punto, es posible que ese proyecto pueda tener sostenibilidad. Si yo no hago eso, lo más seguro es que el proyecto muera aquí, en el año 5. Y hice un montón de cosas que fueron bonitas. El donante se fue contento, cumplí con mi POA del año 1, mi POA del año 2, hasta el año 4 o 5. Pero luego, ¿qué pasó? Mi proyecto fue sostenible, entre comillas, durante estos años, porque tenía dinero, pero luego... Entonces, la sostenibilidad no se mide cuando tengo dinero, se mide al final, cuando ya no tengo dinero. Cuando es la gente que tiene el interés por continuar con ese proyecto. Imaginémonos un proyecto de agua. Viene la cooperación española a Puerto Arturo y dice, bueno, no hay agua aquí, nosotros les vamos a hacer un proyecto. El comportamiento es así, sin proyecto. Se va a ejecutar el proyecto, el comportamiento es así. Hay un impacto positivo porque el agua es un recurso natural indispensable para que podamos vivir. Entonces, le dicen a la gente, bueno, le vamos a hacer el proyecto, pero le vamos a poner contadores. Entonces la gente puede ver eso como un impacto negativo. ¡Qué barbaridad! Ya ni el agua es gratis, ya no me puedo bañar a gusto, ya no puedo lavar mi carro a gusto, ya no puedo llenar mi piscina, etc. Entonces, posiblemente la cooperación no esté buscando que eso sea un impacto positivo, esté buscando educar a la gente para que no despilfarre el agua, para que no la malgaste. Y para eso es un contador. Que es un contador parecido al de la energía. Vos pagás lo que en teoría consumís. Y tienen criterios que si consumes por debajo del mínimo, pues lo que te cobran es menos o a veces no te cobran lo que es de la tarifa. Entonces la cooperación con esa acción española te está educando, te está ayudando a crear capacidades instaladas. Ah, hay que ir a reforestar donde nace el agua. Bueno, ¿dónde vamos a hacer el vivero? ¿Lo vamos a hacer en la comunidad? ¿Vamos a comprar las plantas? ¿Cuándo vamos a ir? ¿Quiénes van a ir? Entonces tiene que haber un equipo de personas en la comunidad que el proyecto o el ejecutor del proyecto identificó y que va formando durante todo este tiempo para que exista esa sostenibilidad. Ya cuando no se vaya el proyecto, si es un proyecto de agua, por lo general será la Junta de Agua la encargada de eso. ¿Okay? Entonces quería comentarles eso, que el proyecto tiene impactos con su ejecución. Si yo no ejecuto nada, pues siempre van a haber impactos porque la naturaleza es cambiante, es dinámica, pero los impactos no son
tan visibles como cuando hay una influencia humana. Para que este impacto se generara así, pues hay un grupo de personas que esté ejecutando esto. ¿Okay? No sé si tienen alguna consulta con eso o está claro. Está claro. Ok, gracias. Entonces, volviendo al tema de ayer, monitoreo, concepto. Bueno, no sé si está aquí, pero lo voy a poner aquí. Aquí lo voy a poner, es periódico. O sea, se hace de manera más repetitiva. En un año, yo hago un monitoreo periódico. Es más repetitivo que la evaluación. La puedo hacer semestral, trimestral, cuatrimestral, mensual. Lo más común, trimestres o semestres, ¿ok? Eso es lo más común en el monitoreo. Pero para hacerlo necesito dinero. Necesito dinero para monitorear que en X lugar se hizo tal cosa. No quiero ver ahí. Entonces yo necesito tener un presupuesto destinado para estas actividades de monitoreo o cuando se ejecuten las actividades del proyecto que se aproveche para hacer monitoreo. ¿Qué mido? El cumplimiento de las actividades. Mido si las actividades planeadas en este año, o sea, cuando se diseñó el proyecto, las actividades que se planificaron para el año 1 se están cumpliendo. Si no se están cumpliendo, yo voy a preguntarme por qué no se cumplen. ¿Qué pasó? Que no se hicieron 2 actividades. Entonces hay que ver cuál es la justificación que existe a esa realidad. Y pasar esas actividades al año 2, si fuese el caso. O tratar de incluirlas en el último trimestre. Eso ya el equipo técnico del proyecto se la va jugando, como dice. Lo que sí hay que hacer es cumplir con todas las actividades planificadas en el proyecto. ¿Ok? Entonces, este monitoreo es parte de lo que ayer decíamos que se llamaba sistematización, que es ir construyendo desde el inicio del proyecto cómo fue el desarrollo de esa experiencia. ¿Para qué? Para que otros interesados en un proyecto similar puedan recurrir a este documento y decir, ah, mira qué interesante lo que hicieron aquí, pero lo hicieron de esta manera. Les generó estos resultados. Nosotros, con nuestra realidad, podríamos implementar algo similar, porque las características sociales, culturales de cada lugar son únicas. Pero usted puede tomar una idea de esta sistematización para plantear su proyecto, su experiencia. Entonces, esto genera algo que se llama lecciones aprendidas, que al igual que los impactos, vamos a definir las que son positivas y las que son negativas. Chicos, yo tengo que incluir todas las lecciones que yo aprendí, no solo las buenas. Entonces no tendría sentido, sería un proyecto perfecto. Y eso es casi imposible. Todos los proyectos tienen lecciones aprendidas, entre comillas, negativas, que yo las debo de sistematizar. Ahora bien, esta evaluación, el concepto de monitoreo es periódico, le pondría yo continuo. La evaluación se le denomina puntual. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo
en un momento concreto. Básicamente por eso. ¿Okay? Entonces, esta evaluación puede ser de 3 tipos. Ya lo mencionábamos ayer. Perdón. Evaluación ex ante. Así se llama técnicamente. Ex ante. ¿Qué significa una evaluación ex ante? Que yo la voy a hacer viendo mi gráfica en el año 0. Aquí. Solo para que lo tengan presente. Esto es una evaluación ex ante en el año 0. Le voy a poner una flecha para que nos recordemos. ¿Ok? Eso es evaluación ex ante. Luego tengo una evaluación intermedia, que es si el proyecto dura 5 años, va a ser aquí. ¿Ok? Exactamente aquí. En el año 2.5. Y luego tengo una evaluación final. Que va a ser ¿cuándo? Aquí. Le voy a poner la flecha para que lo relacionemos. ¿Okay? Entonces, este proyecto, voy a ver si puedo, permítanme. Quiero unir esto para bajarlo, después lo voy a hacer. Entonces, en conclusión, chicos, este proyecto tiene, si estamos hablando de un proyecto ideal y modelo, tiene 3 evaluaciones. Una al inicio, otra a mediados y otra al final. Por eso es el concepto de puntual, porque la hago en un momento concreto. Y el monitoreo dijimos que era periódico, porque si lo hago trimestral, en un año voy a tener 4 monitoreos, porque el año tiene 4 trimestres. Enero, febrero, marzo. Hola. No se escucha. Perdón, ¿desde dónde no escucharon? De cuando estaba dando el monitoreo. Ok, perdone, gracias. Es que no me percaté que apagué el micrófono. Ok, no sé qué escuchó. El monitoreo dije que es periódico. El concepto de periódico es que puede ser trimestral, semestral, cuatrimestral o mensual. Lo más usual es trimestral o semestral. ¿Quién define con qué periodicidad monitorear? Usted como técnico, cuando diseña el proyecto. ¿Ocupa dinero para hacer esos monitoreos?
que sean parte del presupuesto o aprovechar cuando se están haciendo actividades, hacer monitoreo. ¿Qué es lo que busca el monitoreo? Medir el cumplimiento de las actividades. Si yo estoy haciendo las actividades planeadas en el POA del año 1, si no las hice, ¿por qué no las hice? ¿Okay? Si no las hice en el primer trimestre, la puedo pasar al segundo trimestre, pero voy acumulando actividades. O si no las hice en el año 1, las paso al año 2. Pero al final yo tengo que cumplir en los 5 años con todas las actividades. Ese es el monitoreo. Y es parte de la sistematización de experiencias, que tiene lecciones positivas y negativas, como los impactos del proyecto. Les mencionaba que es bueno rescatar la parte negativa y no solamente las lecciones positivas. ¿Por qué? Porque alguien puede querer implementar un proyecto parecido al suyo en otro territorio, y el hecho de leer este documento, que es contar cómo fue el proceso de esa experiencia a lo largo del tiempo, el hecho de ver las lecciones negativas, aprendidas negativas, le va a ayudar a no hacer las cosas de esa manera. Entonces, este conocimiento es bueno, aunque, repito, sea una lección aprendida negativa. Nosotros siempre solo queremos resaltar lo bueno. Las lecciones positivas de la sistematización, pero no, por favor, no dejemos de fuera lo negativo. No dejemos de fuera que el proyecto va a generar impactos negativos. ¿Okay? Aunque la tendencia sea solo señalar lo positivo. Con la evaluación decía que es puntual. ¿Por qué puntual? Porque se realiza en 3 momentos. El primero, antes, se llama evaluación ex ante, antes de iniciar mi proyecto. O sea, cuando yo lo formulo el proyecto y no tengo dinero, ahí hago esa evaluación. ¿Para qué? Para decir qué hay hoy en este lugar y qué va a haber comparado de aquí a 5 años, en el 2026. ¿Qué hay hoy y qué va a haber en 5 años? En 5 años yo espero tener este comportamiento y tener este desarrollo, que no lo tengo hoy. ¿Okay? Luego tengo la evaluación intermedia, que se hace a mitad de la duración del proyecto. Puede ser en el año 2.5 o en el año 3. Eso lo define el equipo técnico. Y luego tengo una evaluación final, que la hago cuando termine el proyecto, cuando yo ejecuto todas las actividades. ¿Dónde mido el impacto total del proyecto? Aquí. Aquí yo veo si cumplí mi objetivo general, mis objetivos específicos, mis resultados y todas mis actividades. ¿Okay? Ahora bien, esta evaluación es parte de este proceso de sistematización de experiencias. Entonces yo le pondría unas flechas para que ustedes también lo tengan en cuenta, que este proceso forma parte. Voy a poner aquí para que lo recuerden. Que este proceso forma parte de la sistematización de experiencias. ¿Okay? Al igual que lo forma el monitoreo, que aquí ya lo ven ustedes. Esta llave me dice que el monitoreo es parte de la sistematización, pero también la evaluación. Entonces, para que siempre lo recuerden, un proyecto siempre va a tener más monitoreos que evaluaciones. Evaluaciones solo puede tener 3. Es un proyecto, por decirles así, muy completo. Bueno, no le voy a poner esto. Mucho dinero.
y va a ser estas 3 evaluaciones. ¿Qué sucede en la realidad con los proyectos que uno desarrolla? A uno solo le dan dinero para ejecutar el proyecto, de aquí para acá. Entonces, casi nunca, en un 90% de los casos, casi nunca hace esto. A no ser que el donante le diga, hay una línea base, que es el mismo concepto de evaluación ex ante. Quiero saber qué hay ahí ahora y qué va a haber cuando termine el proyecto. Pero si no se lo piden, el equipo técnico nunca hace esto. ¿Okay? Sí hacen siempre una evaluación intermedia y una evaluación final, pero no llevan a cabo siempre una evaluación ex ante. ¿Okay? Ahora, aquí quería mostrarles algunas diferencias de monitoreo y evaluación. Con eso voy a terminar. Vean aquí, el monitoreo recopila de manera continua. ¿Por qué continua? Por la periodicidad, por el tiempo. Mide actividades, ya lo vimos. Vamos a monitorear las actividades que se hagan en el POA del año 1, porque están planificadas en el POA del año 1. Pregunta si el proyecto se está implementando tal y como se planeó, si se están cumpliendo las actividades en tiempo y forma. Era lo que les decía, si en un trimestre se cumplió algo o no se cumplió, y si no se cumplió, ¿por qué? Con frecuencia involucra a las personas del proyecto porque son las encargadas directas de ejecutar las actividades desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista administrativo. Puede redundar en acciones menores para corregir la situación. ¿Eso qué significa? Que si yo identifico actividades que no se hicieron, yo tengo que tener la capacidad con mi equipo de reconducir esas actividades para intentar llevar el proyecto al día. La evaluación, aquí dice que es periódica, pues yo diría que es puntual, porque yo puse periódico, si lo ven aquí, y continuo en el monitoreo. Eso es cuestión de percepción. Evalúa logros. ¿Qué es un logro? Un resultado. ¿Dónde está el resultado? Recordemos, aquí, arriba de las actividades. El monitoreo ve esto. Y la evaluación ve esto y ve esto. Evalúa logros, que pueden ser resultados u objetivos. Pregunta si se han logrado, vean ustedes, los objetivos específicos y si estos han contribuido al objetivo general. Eso ya lo vimos. En otras palabras, si el proyecto está siendo exitoso. ¿Dónde mido si el proyecto está siendo exitoso? En la evaluación intermedia. Aquí dice, está siendo exitoso. Si dijese, mide si el proyecto fue exitoso, me estoy refiriendo a esta evaluación. Mide si el proyecto va a ser exitoso, estoy haciendo esta evaluación. Va a ser, no está hecho. Una evaluación ex ante. Mide si el proyecto está siendo exitoso, evaluación intermedia. Y mide si el proyecto fue exitoso, evaluación final. Involucra una mezcla de personas internas y externas. La evaluación puede ser llevada a cabo por una persona externa o una firma o una empresa externa. ¿Okay? Pero eso hay que pagarlo. Tenemos dinero para pagar eso. Y puede generar cambios mayores a la estrategia o inclusive detener el trabajo. ¿Qué es la estrategia? Es el rumbo que yo sigo para ejecutar el proyecto. Entonces, si yo hago una evaluación intermedia y veo que no se está cumpliendo todo lo que se ha planificado, yo puedo detener el proyecto, llamar al equipo y decir, bueno chicos, ¿qué pasa aquí? Hay que reconducir, ¿qué cosa? La situación, para ver qué hacemos. Una cosa va de la mano con otra, el monitoreo
monitoreo va de la mano con la evaluación. Con esto voy a terminar. Bueno, y les quería comentar esto, solamente para que lo vean. ¿Qué es el concepto de sistematizar experiencias? Es una interpretación crítica, pero no es crítica solamente negativa, porque la palabra se asocia a una crítica negativa, es una crítica constructiva de una o varias experiencias, que a partir de su ordenamiento, ¿qué es el ordenamiento? Empezar desde el inicio del proyecto, voy reconstruyendo, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas. ¿Cuál es la lógica del proceso? Todo lo que pasa en todos estos años. Eso es un proceso. El proyecto es un proceso. Los factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo para obtener aprendizajes críticos de nuestras experiencias. Al final es contar lo que pasó ahí, diciendo lo bueno y lo malo en palabras coloquiales, ¿okay? Utilizando un criterio técnico constructivo que sirva a otras personas que quieren hacer un proyecto parecido. Y para esto sirve, con esto concluyo, para comprender más profundamente nuestras experiencias y así poder mejorarla. Escribiendo lo que hemos hecho, al leerlo me doy cuenta de que hubieron cosas que pude hacer mejor en un determinado momento, pero que en ese momento no fui capaz de verlo así. Pero al analizarlo ahora que ya terminó el proyecto, yo digo, ok, si vuelvo a tener esta situación parecida, voy a actuar de esta manera. Para intercambiar y compartir nuestras experiencias con otras experiencias similares. Esto es en documento. Yo hago un documento, lo publico y lo va a leer quien tenga interés. No necesariamente tiene que ser compartir en campo. Para contribuir a la reflexión teórica con conocimientos surgidos directamente de la experiencia. ¿Okay? La experiencia va a generar conocimiento y ese conocimiento es muy valioso para otras experiencias. Y por último, para incidir en políticas y planes a partir de aprendizajes concretos que provienen de experiencias reales. Con todo ese aprendizaje podemos aportar en algún tipo de política social, por ejemplo, que se quiera llevar a cabo en un determinado lugar, o en el país o región. Y en los planes, ¿por qué? Porque siempre estoy planificando para hacer cosas. Entonces yo tomo esta experiencia y digo lo que está bien de esa experiencia y lo que está mal para una nueva planificación. Bueno, no sé si tienen consultas, hablan los micrófonos, con esto termino la clase. Chicos. Yo tenía dos. Dígame. Sobre todo lo que hemos hecho en clases, voy a mandar el documento. Todos los documentos están en el campus, los apuntes. Oh, sí, los apunto. Todos los apuntes, también, excepto este, que todavía no lo he subido. Dígame. Y también quería preguntar sobre las tareas de resúmenes. Sí. Que era 200 palabras en cada resumen, ¿verdad? Por resumen, correcto. No más. Ajá. No pasarse, porque No. porque yo siempre acostumbraba como a poner portada, y entonces cuando pongo la portada Bueno, usted puede, Daniel, poner una portada, pero lo que voy a valorar es el resumen. Puede poner una portada, está bien, por presentación, pero 200 palabras de resumen específicamente. Pero poner la portada se me suman más palabras. No importa, pero usted seleccione, digamos así, mire. No sé dónde tengo un texto. Aquí, por ejemplo, mire, Daniel, esta es la portada, esto que dice sostenible. ¿Okay? Ajá. Pero mi resumen es esto. Entonces, aquí Word me dice, lleva 60 palabras de resumen de las 338 que tiene el documento. Okay. O sea, lo que no está seleccionado es portada. Pero así lo mide usted. Okay. Gracias. Listo. ¿Otras consultas, chicos? ¿O no?
Chelsea, Yamilet. Dígame, Yamilet. Hola, buenas noches. ¿El examen es el viernes? El examen es el viernes o tienen problemas para ese día. No. ¿No? Es el viernes a las 8. Va a durar 1 hora más o menos. No creo que dure más. Vamos a tener la misma dinámica, Yamilet. Nos conectamos vía Teams. Ustedes hacen su examen. Y yo estoy aquí para responder dudas, consultas que tengan. Sabes la dinámica. Queremos hacer el examen antes de las vacaciones, para que vayan a las vacaciones, al menos en esta clase, sin nada que hacer. Que vayan a oxigenarse y a descansar. Esa es la idea de hacer el examen el viernes. De hecho, está planeado así. Toda esa semana son exámenes. Pero eso va a depender de cómo su profesor esté evaluando la clase, ¿verdad? Puede que no ponga examen esa semana. Eso ya es algo que le dicen libertad de cátedra del profesor. ¿Ok? ¿Más consultas? Yo tengo una. Dígame. Siempre con los resúmenes, porque, bueno, al menos yo lo que estoy haciendo es que les pongo como el tema, ¿verdad? Y también les pongo ahí que conversatorio impartido por, entonces eso no, ¿está bien que lo deje así o ya va dentro de las 200 palabras que exige? No, eso está bien que lo ponga porque contextualiza el resumen, ¿verdad? Okay. Pero lo que voy a contabilizar de 200 palabras es lo que usted cuente de ese proyecto, de esa experiencia. Ok, está bien, gracias. Okay. Recordemos que no nos debemos de pasar de 200 palabras. El ejercicio es aprender a hacer resúmenes. O sea, esa es la competencia que busco, que usted sepa capaz de sintetizar en 200 palabras todo lo que escuchó. Tips para que lo hagan. Bueno, ¿cuál era el objetivo del proyecto? ¿Cuál era el método del proyecto? ¿Cuáles eran los principales resultados del proyecto? ¿Qué gran conclusión se generó de ese proyecto? Esa puede ser la estructura del resumen, de manera sencilla, para que lo entendamos. Porque me está contando qué se hizo o qué se buscaba hacer, cómo se hizo, qué es el método, qué se logró, que son los principales resultados, y qué se concluyó. Ahora, no puedo poner las 5 conclusiones que me dijeron. Yo voy a sintetizar esas 5 conclusiones en una línea. Eso es un resumen, ¿ok? Bueno, si no hay más preguntas, aquí cierro la clase. Buenas noches. Recuerden, chicos, que mañana vamos a tener a la profesora Vanessa Siliesar. Por favor, traten de venir a esa charla. Ella sabe mucho de ese tema. No sé qué tanto sepan ustedes de enfoque de género. Yo sé poco. Pero ella se ha dedicado básicamente a hacer investigación y proyectos en esa área. Entonces, con que tengamos claro esos conceptos, ya sería como una herramienta más para los proyectos que nosotros diseñemos. ¿Ok? Pasen buenas noches entonces y nos vemos mañana a las 8. Gracias por asistir a clase. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.